Antiderechos. La ultraderechista Erika Kirk propone eliminar el voto femenino y coloca un voto por hogar. La izquierda diario. Pluma Diana Palacios. Las declaraciones de la activista conservadora Erika Kirk durante la cumbre de liderazgo femenino, celebrada en junio en San Antonio, Texas, desataron una fuerte alerta al plantear la posibilidad de eliminar el voto de las mujeres para sustituirlo por un sistema de voto por hogar, donde una sola persona represente políticamente a todos los integrantes de la familia y, por supuesto, ese sería el hombre o jefe de familia. Aunque sus promotoras, en este caso la líder de la organización conservadora Turning Point USA y la esposa del fallecido Charlie Kirk, presentan la iniciativa como una forma de fortalecer la familia tradicional, entre comillas. Lo que realmente pone en cuestión es uno de los derechos democráticos más importantes conquistados por las mujeres, el derecho a votar en igualdad de condiciones que los hombres y a ser reconocidas como sujetas políticas con plena autonomía. Este planteamiento forma parte de una ofensiva internacional impulsada por sectores de la ultraderecha que en los últimos años y con más fuerza en América Latina han colocado en la mira de derechos conquistados tras décadas de organización y movilización con millones de personas en las calles, como el derecho al aborto, la educación sexual integral, las políticas contra la violencia machista, los derechos de las personas LGBTIQ+, y ahora el sufragio femenino, aparecen como objetivos de una agenda que busca restaurar un orden profundamente conservador. Todos estos responden al mismo proyecto político que pretende limitar la autonomía conquistada por mujeres y diversidades para reinstalar relaciones jerárquicas dentro de las familias y reforzar el control sobre los cuerpos, la sexualidad y la reproducción. No es casual. No es casual que esa ofensiva se presente bajo la bandera de una familia tradicional, cuyo concepto pretende mostrar un único modelo basado en la autoridad masculina, como si fuera algo natural, cuando la realidad es mucho más diversa, con familias encabezadas por mujeres, monoparentales extendidas, reconstituidas, homoparentales y múltiples formas de organización de la vida cotidiana que desmienten la idea de un único modelo legítimo. La ultraderecha llamada familia tradicional no describe la realidad, sino un proyecto político destinado a reinstalar al varón como autoridad del hogar y reducir nuevamente a las mujeres a un papel subordinado, bajo el llamado voto por hogar. Las mujeres dejarían de ser ciudadanas con derechos políticos propios para volver a ser representadas por el padre o el esposo, recuperando una lógica patriarcal que durante siglos justificó su exclusión de la vida pública. Así, la defensa de la llamada familia tradicional cumple una función política y económica, preservando el orden social donde la reproducción cotidiana de la vida siga descansando sobre el trabajo no remunerado de millones de mujeres y donde toda forma de organización familiar, identidad o proyecto de vida que cuestione ese esquema sea presentada como una amenaza. El derecho al voto, sin embargo, no fue una concesión otorgada por los gobiernos ni una consecuencia automática del desarrollo democrático, sino que fue el resultado de décadas de organización y movilización de miles de mujeres que enfrentaron persecución, cárcel, violencia e incluso la muerte, para ser reconocidas como sujetas políticas. En Estados Unidos, el sufragio femenino se conquistó en 1920 con la aprobación de la 19ª enmienda. En México, no fue reconocido constitucionalmente sino hasta 1953, después de una larga lucha protagonizada por generaciones de mujeres. Se trata, por tanto, de una conquista relativamente reciente, arrancada mediante la lucha en las calles y no concedida por las élites políticas. Pero esa conquista nunca significó el fin de la opresión. Aunque amplió las libertades democráticas fundamentales, no eliminó la desigualdad salarial, la precarización laboral, la violencia machista ni la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados que continúan recayendo mayoritariamente sobre millones de mujeres trabajadoras. Desde una perspectiva feminista socialista, la pelea por los derechos democráticos siempre ha estado unida a la lucha por transformar las condiciones materiales que sostienen la desigualdad y la opresión. El avance de estos discursos reaccionarios
tampoco puede entenderse al margen del enorme protagonismo que el movimiento de mujeres y las diversidades ha conquistado en las luchas sociales de los últimos años. Las huelgas internacionales del 8 de marzo, la marea verde que conquistó el derecho del aborto en Argentina e impulsó esa pelea en toda América Latina, la movilización que abrió paso a la despenalización del aborto en México, las protestas contra feminicidios, la reciente lucha de la CENTE o la Organización de las Madres Buscadoras frente a la crisis de desapariciones han colocado a millones de mujeres al frente de procesos que desbordaron los límites del feminismo para convertirse en referencia para amplios sectores de la clase trabajadora y la juventud. En muchos de estos procesos fueron precisamente las mujeres quienes empujaron las movilizaciones más allá de los límites que pretendían imponer gobiernos, partidos tradicionales o direcciones sindicales burocráticas, ejerciendo una presión por izquierda sobre quienes intentaban canalizar el descontento sin cuestionar las bases del sistema. También durante la pandemia fueron millones de trabajadoras de salud, maestras, trabajadoras de comedores, jefas de familia, que sostuvieron las tareas de cuidado, quienes garantizaron cotidianamente la reproducción de la vida, mientras que los gobiernos descargaban el peso de la crisis sobre los hogares. Hoy, esta vanguardia ayuda a explicar por qué la reacción conservadora dirige buena parte de sus ataques contra las mujeres y las diversidades, porque su organización y capacidad de movilización cuestiona no solo la desigualdad de género, sino también las relaciones sociales y económicas que lo sostienen. Dicho de otro modo, frente al deterioro de las condiciones de vida y las políticas de ajuste, la ultraderecha intenta reinstalar un modelo familiar donde el trabajo doméstico y de cuidados continúe recayendo gratuitamente sobre las mujeres, descargando sobre los hogares responsabilidades que los estados y el gran capital se niega a asumir. La propuesta de Erika Kirk probablemente no se traduzca de inmediato en una reforma legal, pero sería un error minimizar su significado político. Expresa hasta dónde está dispuesta a avanzar una corriente reaccionaria que ya no solo combate nuevas demandas del movimiento feminista, sino que comienza a poner en cuestión derechos democráticos conquistados hace apenas unas décadas. Frente a esa ofensiva, la experiencia histórica demuestra que ninguna conquista es irreversible, mientras subsista un sistema que necesita reproducir la desigualdad de género para garantizar la explotación del trabajo sostenido en un orden social profundamente patriarcal. Y ya que ningún derecho nos fue concedido, sino que los arrancamos en las calles siendo millones en lucha, sigamos defendiendo los derechos que ya tenemos y conquistando aquellos que hagan falta, por el voto electoral, pero también por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, salarios dignos contra las UMAS, las AFORE, por un sistema solidario de pensiones, por un sistema público de cuidados de calidad, comedores y guarderías públicas, por los derechos plenos para la comunidad LGBTIQ+, entre otros. Desde la agrupación Pan y Rosas, te invitamos a seguir fortaleciendo la lucha independiente de las mujeres trabajadoras, las juventudes y las diversidades codo a codo con nuestros compañeros de nuestra clase trabajadora. Solo esa fuerza organizada podrá frenar el avance de la reacción, enfrentar a quienes pretenden devolver a las mujeres al ámbito doméstico y abrir el camino hacia una sociedad donde la igualdad y la democratización de nuestras vidas deje de ser únicamente formal y se convierta en una realidad material para todas y todos. Fin de la opinión.